Nunca pensé que la audiencia de divorcio de mi hija terminaría revelando no solo una traición, sino también una red de mentiras que llevaba años gestándose bajo nuestras narices. Y mucho menos que yo sería la que pondría fin a todo, con un simple sobre. Fue en la corte municipal de Phoenix, una mañana que amaneció despejada como si el universo mismo supiera que algo importante iba a ocurrir. Me senté en la segunda fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo, respirando despacio. Emily, mi hija, estaba al frente, con el rostro pálido pero erguido, como la mujer fuerte que yo sabía que era, aunque él, Brandon, se hubiera encargado de hacerla dudar de eso durante años. Brandon, por su parte, estaba recostado con arrogancia en su asiento, luciendo ese aire de seguridad que tanto me molestaba. Cuando el juez le pidió que expusiera sus argumentos, él se inclinó hacia el micrófono y soltó lo que llevaba semanas ensayando, que tenía derecho a la mitad de la herencia de Emily, que habían compartido todo, desde cuentas hasta negocios, que por lo tanto la herencia también era suya por justicia marital. ¿Justicia? ¿De verdad creía que nos iba a engañar con ese cuento barato? Lo dijo con esa sonrisa que usa la gente que cree que ya ganó. Y ahí fue cuando me puse de pie. El juez me miró, extrañado. Emily giró la cabeza, confundida. Yo solo caminé, sin titubeos, hasta el estrado. En la mano llevaba un sobre. No temblaba. No porque no sintiera miedo, sino porque había pasado noches enteras repasando cada detalle, cada documento, cada palabra de aquel papel que estaba a punto de cambiarlo todo. Su señoría, dije con voz firme, me gustaría que revisara esto antes de emitir cualquier juicio sobre esa herencia. El juez tomó el sobre, lo abrió y comenzó a leer. El silencio en la sala era absoluto. Brandon dejó de sonreír. Emily me miraba con los ojos muy abiertos. Yo solo me quedé de pie, esperando. Porque ese documento que el juez ahora sostenía entre sus manos, ese papel amarillento con tinta negra y un sello de notaría fechado hace más de 10 años, era todo lo que necesitábamos. Y Brandon no tenía idea de lo que venía. Fue 2 años antes de ese juicio cuando empecé a notar los primeros signos. Brandon acababa de mudarse a nuestra casa, justo cuando me diagnosticaron cáncer. No era una decisión planeada, claro está, pero Emily pensó que sería más fácil cuidar de mí si vivían bajo el mismo techo. Yo, ingenua y debilitada, no tuve la fuerza para cuestionarlo en ese momento. ¿Y cómo iba a hacerlo? Estaba perdiendo el cabello, el apetito y el control de mi propia casa. Al principio, él se mostró solícito, llevaba mis medicamentos, me preparaba el té. Hasta se ofrecía a llevarme a las sesiones de quimioterapia cuando Emily no podía. Pero detrás de ese gesto de yerno atento, había otra cosa. Una manera de caminar por los pasillos que no era la de un huésped, sino la de un dueño. Una mirada demasiado larga cuando observaba los cuadros antiguos del comedor o el reloj de mi abuelo, ese que solo yo sabía cuánto valía. Como si estuviera evaluando cada rincón de la casa y de nuestras vidas. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran los pequeños ajustes. Un día llegó con un Tesla nuevo, a su nombre claro, pero estacionado en mi cochera sin pedirme permiso. Dijo que era una inversión necesaria para el futuro de su negocio. Emily, agotada entre el trabajo y mis tratamientos, apenas tuvo fuerzas para discutir. Ya lo hablaremos después, mamá, me dijo una noche, con los ojos rojos de tanto llorar. Luego vino lo del negocio. Un supuesto emprendimiento conjunto que él y Emily iniciarían, aunque yo nunca vi un solo contrato. Brandon hablaba con grandes palabras, sociedad, capital inicial, retorno a largo plazo, pero cuando pedí ver los documentos, cambió de tema con una sonrisa ensayada. Y finalmente, el día que supe que esto iba más allá del descaro, encontré en la mesa de la cocina una copia de un documento de transferencia de propiedad. Era una cesión voluntaria, firmada solo por Emily, que lo nombraba como copropietario del rancho que heredamos de mis padres. Un papel sin fecha ni sello oficial, pero que él claramente planeaba validar por medios que solo él consideraba legítimos. Ese día me juré que si salía viva de mi enfermedad, él no se saldría con la suya. Primero fue el coche, luego el negocio conjunto, y entonces llegó lo que yo llamé la última bofetada, la escritura apócrifa. Era un formulario de quitclaim deed, impreso en casa, sin ningún sello oficial, pero con la firma de Emily al pie.
O al menos una que pretendía serlo. Me lo encontré una tarde, sobre la mesa del desayunador, junto a una taza vacía y unas migajas de pan. Al principio pensé que era un simple papel olvidado, hasta que leí lo que decía. Lo repasé 2 veces, luego una tercera. No podía ser. Era una cesión de derechos sobre el rancho, esa propiedad que mis padres compraron en los años 60, donde pasábamos los veranos entre caballos, mangos y noches sin electricidad. El mismo terreno que Emily heredó cuando murió mi hermana Elena, porque era la única nieta que aún le escribía cartas. Ese rancho no era solo tierra, era historia, familia. Y ahí estaba, con el nombre de Brandon en letras negras, listo para pasar de testigo a copropietario. Mi corazón latía con fuerza mientras lo sostenía. No por miedo, sino por furia. Hasta entonces, había dejado pasar mucho. Su ego, su tono condescendiente, incluso sus decisiones financieras dudosas, porque no quería meterme en el matrimonio de mi hija. Pero ese documento no era un error. Era un movimiento calculado. Guardé el papel en una carpeta, y esa misma noche lo enfrenté. Estaban cenando, Emily con los ojos apagados, y él revisando su celular, cuando lo solté sobre la mesa. No dije nada, solo lo miré. Brandon levantó una ceja, como si no entendiera. Luego soltó una risa breve. Ah, eso. Es solo una sugerencia. Una forma más eficiente de manejar los activos familiares, dijo, como si el rancho fuera una cuenta corriente. Emily no dijo ni una palabra. Bajó la mirada, como si quisiera desaparecer. Y yo entendí, en ese silencio, que mi hija estaba atrapada en una telaraña de manipulación que llevaba años tejiéndose sin que yo lo notara. Esa noche, mientras cerraba las cortinas del comedor, supe que no bastaba con estar alerta. Tendría que actuar. Y esta vez, no como madre, sino como guardiana del legado de mi familia. La víspera de la primera reunión de mediación, le pedí a Emily que me dejara revisar los documentos del fideicomiso familiar. No para entrometerme, sino para asegurarme de que todo estuviera en orden. Brandon, que estaba en la sala fingiendo leer un informe en su computadora, levantó la vista y se rió por lo bajo. ¿En serio, suegra? Esos documentos ya están digitalizados. Todo está manejado en línea. Además, con respeto, usted ya no está para entender estos sistemas. Mejor déjenos eso a nosotros. Me quedé en silencio un momento. No porque me doliera, sino porque necesitaba medir bien la respuesta. No sabía si reírme o lanzarle el portavasos que tenía en la mano. ¿Demasiado vieja para entender? Justo yo que manejé un estudio de arquitectura antes de que él supiera cómo encender una impresora. Emily, como siempre, se mantuvo en la línea del medio. Mamá solo quiere revisar algunas cosas. No es para tanto, murmuró. Pero Brandon ya estaba de pie, con esa sonrisa de quien cree haber ganado. Cerró su laptop con un golpe suave y dijo, «Está todo manejado. Confíen en mí». Y ahí fue donde sentí ese pequeño clic en la parte más profunda de mi ser. Esa bisagra interna que se activa cuando una sabe que ha llegado al punto sin retorno. Porque una cosa es que me vea como un estorbo, y otra, muy distinta, es que intente borrar mi historia, mi esfuerzo, mi nombre, con excusas técnicas y condescendencia barata. Esa misma noche abrí la caja de té donde guardo los papeles importantes. Sí, aún uso papel. Y sí, aún creo en guardar copias físicas de lo que otros solo confían a la nube. Entre recibos antiguos y fotografías descoloridas, encontré una copia del certificado del fideicomiso que mi esposo y yo habíamos elaborado con tanto cuidado. Ahí estaba, con tinta azul, nuestras firmas y una cláusula clara, no transmisible, no sujeto a propiedad conyugal, resguardado exclusivamente para beneficio directo de la heredera. Me senté en la mesa con ese documento frente a mí. No estaba confundida. No necesitaba ayuda para entender. Lo único que necesitaba ahora era una aliada. Y ya sabía exactamente a quién llamar. 2 días después de aquel desplante, marqué un número que no usaba desde hacía meses. El de Ruzanne. Amiga de los tiempos en que Emily aún llevaba trenzas, y las tardes de domingo olían a pan de plátano recién horneado. Ruzanne no solo era leal, también era lista. Trabajaba medio tiempo con un abogado de herencias en el centro, y si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba pasando, y lo que Brandon estaba tramando, era ella. ¿Tienes una hora para una vieja amiga y una caja llena de papeles?, le pregunté sin rodeos.
Para ti tengo dos, me respondió con esa voz firme que siempre me devolvía el piso. Nos vimos en su oficina improvisada, en una sala secundaria del despacho del señor Kim. Un lugar modesto, con paredes de panel y una cafetera que parecía haber sobrevivido 3 décadas. Extendí los documentos sobre la mesa, uno por uno. Escrituras del rancho, el acta del fideicomiso, el acuerdo prematrimonial, o lo que yo creía que era el acuerdo prematrimonial. ¿Este es el original?, preguntó Rutan señalando el prenup con el ceño fruncido. Emily me dijo que lo firmaron 3 días antes de la boda. Pero este dice 6 semanas antes. Rutan lo tomó con cuidado, como si pesara más de lo que aparentaba. Le dio la vuelta, inspeccionó el sello, la tinta, la firma del notario. Luego me miró. El nombre de este notario suena familiar. Dame un segundo. Desapareció por unos minutos mientras yo me quedé sola con los papeles y un nudo en el estómago. No era la primera vez que algo no cuadraba, pero esa diferencia de fechas, ese sello. Cuando regresó, traía una expresión seria. Ese notario se retiró en 2011. Y esta firma está fechada en 2016. Fue como si alguien abriera una ventana en una casa cerrada por años. Todo el aire cambió. ¿Qué estás diciendo?, pregunté aunque ya lo sabía. Estoy diciendo que alguien, posiblemente Brandon, falsificó este documento. O al menos, manipuló las fechas. Y eso es ilegal. Agradecí en silencio no haber ido sola. Porque una puede ser fuerte, sí, pero con las aliadas correctas, se vuelve imparable. Con los papeles ya escaneados y organizados por Rutan, el siguiente paso fue llevar todo ante el abogado. Charles Kim no era un hombre de grandes gestos. Tenía la calma de quien ha visto demasiadas disputas familiares para asombrarse por otra más. Pero cuando examinó el documento del prenup, su ceño se frunció apenas 1 milímetro. Para alguien como él, eso era lo más parecido a un grito. Este notario, señora, no solo se retiró 5 años antes de la firma. También fue inhabilitado por irregularidades, dijo mientras deslizaba el papel sobre su escritorio como si le quemara los dedos. Mi corazón, que ya estaba en alerta, dio un vuelco. Porque una cosa era sospechar que Brandon era un manipulador, y otra muy distinta, era tener en la mano la evidencia de una posible falsificación legal. No era solo un intento de engaño, era fraude, y no uno menor. ¿Esto puede invalidar sus reclamos sobre la herencia?, pregunté. Puede hacerlo más que eso, respondió él. Si logramos probar que este documento fue usado para obtener beneficios económicos, podríamos estar hablando de delito penal. Pero necesitamos más. Una firma irregular no basta. Hay que probar la intención. La palabra intención se quedó flotando en el aire como humo de vela recién apagada. Porque yo la había visto. En su forma de mirar mis cuadros, en su interés por el rancho, en su manera de callar a Emily cuando ella dudaba. Claro que había intención. Emily, mientras tanto, seguía ausente. No por falta de amor, sino por agotamiento emocional. Brandon la tenía atrapada en una red de gaslighting tan densa que ya no sabía dónde terminaban sus pensamientos y dónde empezaban los de él. Le hablaba de futuro conjunto, reinversión de activos, crecimiento como pareja. Palabras vacías para justificar su control. Y aún así, algo en mí se resistía a compartir todo de golpe con ella. No porque no confiara, sino porque no quería que lo supiera por mí. Quería que lo viera con sus propios ojos, como lo haría un día en esa sala de audiencias. Por ahora, había que seguir reuniendo pruebas. Rutan ya estaba buscando en el registro de notarios, y yo solo estaba empezando a afilar mis armas, silenciosamente, legalmente, como se hacen las cosas cuando ya no te subestiman. Volvimos al despacho de Charles Kim 2 días después, esta vez con un hallazgo que lo hizo dejar el café a medio camino de sus labios. Rutan, que ya era parte esencial de este pequeño ejército silencioso, había rastreado al notario del supuesto prenup, o mejor dicho, al sello del notario. Ese sello fue desactivado oficialmente en 2011, explicó, señalando el número de registro. Aparece en la base de datos como retirado y fuera de circulación. Pero aquí está, 5 años después, validando un documento crucial. Charles se reclinó en su silla. Esto no es solo grave, es torpe. Ningún profesional en su sano juicio presentaría esto ante un juez sin esperar consecuencias. Me crucé de brazos. Pero Brandon no es un profesional.
Solo es un hombre que cree que nunca lo van a atrapar. Y ahí estaba el detalle. Brandon no era inteligente en el sentido profundo. Era astuto, sí, pero con una arrogancia tan inflada que no lo dejaba ver sus propias huellas. Estaba convencido de que nadie en su entorno, y menos una mujer vieja como yo, tenía los recursos, ni la energía, ni las ganas de seguirle el rastro. Pero ahí estábamos, siguiéndolo paso a paso, documento por documento. Mr. Kim sacó una hoja en blanco y comenzó a redactar una carta, una notificación al tribunal, informando que existía evidencia potencial de falsificación en un documento clave del divorcio. No era una acusación directa aún, pero sí una alerta formal. Una forma de dejar constancia antes de que Brandon intentara borrar su propio camino. Esta carta servirá como respaldo legal si él sigue presionando por la herencia, explicó. Y también como aviso, ya sabemos lo que intentó hacer. Mientras firmaba la carta, sentí una mezcla de alivio y rabia. No por mí, por Emily. Porque ese papel representaba no solo una defensa, sino una señal clara de que su historia no quedaría enterrada bajo tecnicismos legales. Y justo en ese momento entendí algo. No estaba haciendo esto por venganza. Estaba construyendo una salida. Un camino digno. Y cada prueba que reuníamos era un ladrillo más en esa salida. No pasaron ni 5 días antes de que llegara el golpe de vuelta. Brandon, sintiendo el suelo moverse bajo sus pies, hizo lo que hacen los hombres cuando pierden el control. Arremetió. Su abogado, uno de esos que visten trajes entallados y hablan con falsa cortesía, presentó una moción ante el juez solicitando la mitad del patrimonio heredado por Emily, alegando acuerdos de inversión conjunta y construcción compartida de bienes. Leí esa moción 3 veces. Era una mezcla de términos jurídicos revueltos con narrativa de víctima. Decía que Emily y Brandon habían desarrollado una vida económica interdependiente, que ella lo había incluido en decisiones clave, y que por tanto la herencia no podía tratarse como un bien independiente. Y por si fuera poco, me mencionaba a mí. Decía que yo había intervenido de manera inapropiada, sugiriendo que estaba manipulando a Emily para evitar que Brandon accediera a lo que legítimamente le corresponde. Me llamó parte interesada no autorizada. ¿Interesada? ¿Por proteger a mi hija? ¿Por defender la memoria de mis padres, de mi esposo, de mi historia? La indignación me hizo hervir por dentro, pero respiré hondo y no respondí al impulso. En vez de eso, fui a mi caja fuerte. La pequeña, la que tengo dentro del closet con combinación manual. Saqué el sobre que tenía guardado desde hacía años, el que contenía el certificado original del fideicomiso de Emily, firmado por nosotros y sellado por la oficina estatal. Lo leí, línea por línea. Una cláusula resaltaba como si estuviera subrayada con fuego. Este fideicomiso no es transferible, ni parcial, ni totalmente, bajo ninguna circunstancia de matrimonio o asociación. También encontré algo más. Un viejo correo de Brandon. Había insistido, 1 año atrás, en que le permitiera digitalizar los documentos de la familia para mayor comodidad. Me pidió mi firma electrónica para simplificar procesos. Nunca se la di, claro. Algo en su tono me pareció forzado en ese momento. Ahora entendía por qué. Volví a sentarme en mi escritorio y armé con acento agudo una carpeta con todo. El fideicomiso original, el correo de Brandon, la moción del abogado. Lo ordené con calma, sin prisa. Él quería guerra legal. Pues bien, yo ya estaba vestida para la batalla. Una semana después, desde la oficina del señor Kim, hicimos algo que Brandon jamás habría imaginado. Consultamos directamente el registro estatal de notarios. Fue un trámite sencillo, casi aburrido. Pero los datos que reveló fueron cualquier cosa menos eso. La búsqueda confirmó lo que Rutan ya había sospechado. El sello usado para notariar el acuerdo prenupcial había sido cancelado en 2011. Pero la firma de Brandon estaba fechada en 2016, con ese mismo sello. Peor aún, el número de serie del notario aparecía como inactivo, sin permisos válidos desde hacía más de 4 años cuando supuestamente se firmó el documento. Esto no es solo una incongruencia técnica, dijo Mr. Kim mientras nos mostraba el informe en pantalla. Es falsificación documental. No tuve que decir nada, solo asentí, sintiendo la fuerza volver a mi cuerpo como si cada palabra del abogado fuera una transfusión de dignidad.
Años atrás habría dudado, habría querido entender sus motivos, hablar con Emily, evitar conflictos. Pero esa versión de mí ya no existía. Ese mismo día, incluimos el informe en la carpeta de pruebas que ya estaba creciendo como un árbol bien nutrido. Fideicomiso original, correo electrónico sospechoso, prenup con sello inválido. Cada hoja un clavo más en el ataúd de las mentiras de Brandon. Pero lo que más me inquietaba no eran los papeles, era Emily. Seguía callada, atrapada entre el recuerdo del hombre que creyó amar y la sombra de quien era en realidad. El tipo que tras 5 años de matrimonio, intentaba quedarse con la mitad de un legado que nunca le perteneció. Esa noche, cuando ella vino a casa, intenté tantear el terreno. ¿Has hablado con tu abogado sobre el fideicomiso? Le pregunté suavemente mientras le servía té. Ella se encogió de hombros. Brandon dice que eso no importa. Que al final, los jueces valoran la convivencia económica real. Me mordí el labio. No era momento de discutir. Solo deslicé una copia del certificado sobre la mesa. Entonces quizá esto sí importe. Emily lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos se detuvieron en la cláusula central, y por primera vez en mucho tiempo, vi algo en su rostro que no era miedo. Era duda. Y la duda, cuando se siembra bien, florece en claridad. Mr. Kim, metódico como siempre, contactó a la oficina de registro notarial para dar el siguiente paso. Ya no bastaba con saber que el sello estaba inactivo. Necesitábamos demostrar que alguien lo había usado de forma fraudulenta. ¿Y en qué momento? Porque la ley no se mueve por intuición, se mueve por fechas, firmas, registros. Y Brandon acababa de dejar un rastro más evidente que una huella en cemento fresco. La respuesta llegó 3 días después. Clara, directa, sin margen de error. El sello fue utilizado en 2016 con una marca electrónica que solo pudo haber sido activada desde un archivo externo. Esa firma fue registrada digitalmente 5 años después de la supuesta fecha original, dijo Mr. Kim con el reporte impreso en la mano. Y aquí está el detalle clave. La notaría que aparece en el documento dejó de operar en 2011. El archivo fue manipulado. No lo dijo con dramatismo. No levantó la voz. Pero yo sentí que el mundo se detenía por un segundo. Manipulado. No insinuado. No dudoso. Falsificado. Tomé el documento con las manos firmes. La tinta aún fresca del informe contrastaba con la historia vieja de traición que venía arrastrando desde que ese hombre cruzó por primera vez el umbral de nuestra casa. No era solo cuestión de defender un terreno o unos papeles antiguos. Era defender la historia familiar, la dignidad de Emily, la memoria de quienes trabajaron toda su vida para que esa herencia existiera. Llamé a Rutan esa misma tarde y se lo conté con voz firme. Ella suspiró al otro lado de la línea. Ya tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Ahora falta el escenario donde todo esto se escuche. Porque el siguiente paso no era solo demostrarlo ante Emily, era llevarlo ante la ley. Y no entre susurros, sino con voz alta y pruebas sólidas. Era momento de exponerlo todo, no por rencor, sino por justicia. Al colgar fui a mi habitación, y saqué un sobre nuevo. Coloqué dentro el informe oficial, la copia del fideicomiso, y una carta manuscrita con mi declaración de hechos. Cerré el sobre con un poco más de fuerza de la necesaria. Ese sobre no era un archivo, era un arma legal, y estaba lista para usarla. Faltaban 3 días para la audiencia final cuando Brandon publicó una historia en sus redes sociales que me dejó helada. Un video de él brindando con una copa de whisky, con la frase, "Leveling up". Cuando todo esto termine, empieza lo bueno. Ni siquiera mencionaba a Emily. Ni una palabra de conciliación, de cierre digno, de respeto por los años compartidos. Solo esa actitud de ganador prematuro, como si ya tuviera el trofeo en la mano y el juez fuera un simple trámite. Emily lo vio también. Esa misma noche llegó a casa con la pantalla del teléfono todavía encendida. Su rostro, blanco como la leche. ¿Lo viste?, preguntó sin sentarse. Sí. Y eso no es lo peor, le respondí señalando el sobre en la mesa. No alcanzó a tocarlo. Justo en ese momento, sonó el timbre. Un notificador legal con una expresión neutra le entregó a Emily una nueva orden judicial. Debía presentar un historial completo de sus finanzas desde que cumplió 18 años. Todos sus ingresos, movimientos de cuenta, inversiones, retiros, gastos, todo.
Era un movimiento agresivo, calculado para abrumarla. Brandon no solo quería dinero, quería exponerla, agotarla, hacerla dudar de su fuerza. «Esto es humillante», susurró ella, mirando los papeles con las manos heladas. «Esto es estrategia», le dije. «Él está apostando a que te vas a quebrar antes del lunes. No le des ese gusto». Emily se sentó, por fin, y tomó el sobre. Lo abrió con cuidado. Leyó. Primero la carta, luego los informes. Y en su rostro, algo empezó a cambiar. No fue inmediato, pero lo vi. Esa línea firme en su mandíbula, ese temblor que ya no era miedo, sino ira contenida. «¿Todo esto es legal?», preguntó al final. «Cada palabra», le aseguré. Ella guardó los documentos con delicadeza, como quien sostiene la llave de una puerta que pensó que siempre estaría cerrada. Me abrazó, sin decir nada más. Pero no hizo falta. Porque esa noche, por primera vez en mucho tiempo, vi que Emily no solo estaba dolida, estaba decidida. Y Brandon, con su brindis arrogante y sus jugadas sucias, acababa de despertar algo que no iba a poder detener. Esa noche, cuando Emily regresó después de consultar con su abogada, no traía lágrimas. Traía algo mucho más claro y peligroso: lucidez. Se quitó el abrigo con calma, dejó su bolso sobre el sofá, y luego se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. «¿Me llamó un activo financiero en tacones?», dijo sin alzar la voz. La frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto abierto. No porque fuera sorprendente, yo ya sabía quién era Brandon, sino porque Emily, al fin, lo estaba viendo con sus propios ojos, no como su esposo, no como el padre que algún día podría ser, no como ese hombre complicado que la quiere a su manera. No. Lo vio como lo que era: un oportunista con sonrisa de mármol y planes hechos a espaldas de todos. No dije nada al principio. Solo me levanté y tomé el sobre, el mismo de días antes, pero ahora con la carta manuscrita añadida. Se lo entregué sin ceremonia. «¿Esto es lo que vas a llevar al juez?», me preguntó, sin apartar los ojos del sobre. «No. Esto es lo que tú vas a llevar», le respondí. Yo solo fui la mujer que archivó. La que recordó dónde estaban las firmas. La que nunca tiró un solo papel por anticuado. Emily asintió, y algo en ella se acomodó. Como si las piezas internas de su dignidad se hubieran recolocado en su lugar. Ya no temblaba. Ya no buscaba validación. Después, se quedó conmigo en la cocina. Hicimos té de jengibre, el mismo que preparaba mi madre cuando sentía que el mundo se desmoronaba. Pero esa noche, no se desmoronaba nada. Esa noche se sostenía algo nuevo. Mientras revolvía su taza, Emily dijo: «Mamá, no quiero salir de esto rota». «No vas a salir rota, hija, vas a salir libre, y con nombre propio». Porque eso era lo que le habían querido arrebatar: su identidad, su derecho a decidir, su historia como heredera de una familia que trabajó con las manos y protegió con el corazón. Y ahora, con pruebas en mano y la dignidad intacta, el final ya no era un miedo. Era una meta. Con la orientación de Mr. Kim, y el temple de quien ha dejado de temblar, Emily presentó una solicitud para que la audiencia de divorcio se llevara a cabo en sesión abierta. Nada de salas privadas ni arreglos entre abogados. Esta vez todo se diría en voz alta, ante testigos, con cada palabra registrada. Brandon había usado la oscuridad para avanzar. Nosotros usaríamos la luz. El día anterior, yo misma entregué una carta al tribunal. No era una denuncia formal, sino una solicitud de intervención. Un amicus curiae, como lo llaman en términos legales. Una madre preocupada por el uso indebido de documentos familiares. Una mujer con pruebas y razones. Me la aceptaron sin cuestionamientos. Emily también habló con su abogada. Le mostró todo: el fideicomiso original, el análisis de la firma notarial, el informe del registro, y sí, también mi carta. La abogada, una mujer joven pero astuta, de esas que no temen callar salas, le dijo que con eso tenían más que suficiente. Lo que estaba en juego ya no era solo un divorcio. Era la verdad sobre un intento de fraude con premeditación. Esa noche, mientras planchaba mi blusa azul, la de botones de nácar que solo saco para momentos importantes, pensé en mi esposo. En lo que él habría dicho si hubiera estado con nosotras. Haz lo correcto, aunque tiemble la voz,
solía decirme. No tembló. No esta vez. A la mañana siguiente, la sala del tribunal estaba más llena de lo que esperaba. Un murmullo leve flotaba en el ambiente. Brandon llegó con su abogado, traje nuevo, sonrisa antigua. Caminaban como si ya hubieran ganado. Emily, en cambio, entró con pasos firmes y mirada recta. No buscaba confrontación, buscaba justicia. Yo me senté en la galería, el sobre sellado en el bolso, mis documentos ordenados, y la carta marcada con mi firma. Sabía que el juez invitaría a comentarios del público después de las presentaciones. Esperaba mi turno sin prisa. Porque esta vez no iba a levantar la voz para gritar. Iba a alzarla para contar lo que otros intentaron esconder. Y si Brandon pensaba que esa sala era su escenario, pronto descubriría que no era el protagonista, solo el acusado. Cuando el juez llamó al caso, todos se pusieron de pie. Brandon y su abogado caminaron al frente con la confianza de quien lleva meses ensayando un monólogo. Hablaban en susurros, sonreían entre sí, como si el resultado ya estuviera escrito. Como si Emily fuera solo un obstáculo técnico antes del triunfo asegurado. Yo los observaba desde mi lugar en la galería. No me movía, no hablaba. Solo tenía el sobre en el regazo, con los dedos firmes sobre el borde. Era grueso, pesado con la verdad que habíamos reunido. No era un expediente, era un muro. Y Brandon estaba a punto de estrellarse contra él. El juez pidió los argumentos iniciales. El abogado de Brandon se levantó y empezó con su discurso florido. Relación simbiótica, apoyo emocional y financiero mutuo, construcción patrimonial conjunta. Palabras vacías como globos de cumpleaños, grandes, brillantes, pero sin peso. Emily no lo miraba. No una sola vez. Tenía la vista clavada en el juez, como si al fin entendiera que no estaba ahí para defenderse, sino para reclamar lo que era suyo, su verdad, su historia, su nombre limpio. Cuando le tocó hablar a su abogada, la energía en la sala cambió. Nada de adornos. Fue directa. Presentó los documentos con calma, explicó el fideicomiso, la cláusula de no transmisibilidad, la fecha vencida del sello notarial. Cada palabra era una piedra colocada con precisión. Brandon dejó de sonreír. Y entonces el juez preguntó si había comentarios del público. Nadie se movió. Hasta que yo me puse de pie. Mi voz no tembló. Su señoría, solicito entregar un sobre con información que respalda las declaraciones presentadas. Incluye análisis oficial del sello de notaría y correspondencia relevante que demuestra intención de manipulación documental. El juez me hizo un gesto con la mano. Caminé hasta el estrado. Sentí todas las miradas sobre mí, incluso la de Brandon que intentaba fingir seguridad mientras sus dedos tamborileaban contra la mesa. Entregué el sobre. Le ruego revise la fecha de validez del notario. Esa firma no pudo haberse realizado legalmente en la fecha que el documento indica. Me volví a sentar sin mirar a nadie. Solo me quedé ahí, escuchando el sonido del papel al abrirse. Porque a veces, la justicia no llega con gritos, sino con un clic suave de sobre al abrirse. El juez abrió el sobre con parsimonia. Leía línea por línea como si estuviera repasando una receta que no podía fallar. Su ceño se frunció al llegar a la parte del registro notarial. Movió los labios sin emitir sonido, releyendo un punto específico. Luego alzó la vista. No miró a Emily. No me miró a mí. Solo clavó los ojos en Brandon. Señor Foster, dijo con una calma que dolía. ¿Puede usted explicar cómo este documento lleva el sello de un notario que se retiró oficialmente en 2011, cuando la fecha de firma aparece como 2016? Brandon se removió en su asiento. Trató de hablar, pero su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Su abogado se inclinó hacia él, le susurró algo, pero ya era tarde. El juez no esperaba respuesta inmediata, ya tenía la suya en la mano. Este documento no es válido, continuó. Según la ley de Arizona, una firma notariada con sello expirado se considera nula. Pero además, si se comprueba que fue utilizada con fines de reclamo económico, podemos estar ante un caso de fraude. Las palabras rebotaron en las paredes de la sala. Brandon palideció. Su abogado pidió una breve suspensión, pero el juez negó con la cabeza. No en esta instancia. La evidencia fue recibida legalmente y revisada con antelación. Procederemos. Emily,
Sentada junto a su abogada, apretó las manos con fuerza. Yo la observé de reojo. No lloraba. No temblaba. Solo exhaló. Como si hubiera estado conteniendo el aire durante años y por fin pudiera soltarlo. Brandon, por primera vez desde que lo conocimos, no tenía que decir. No hubo discurso, no hubo argumento. Solo el sonido seco de la verdad cuando cae de golpe. Un sonido más fuerte que cualquier grito. El juez hizo una anotación en su libreta y cerró el expediente. Este tribunal se reserva el derecho de iniciar una investigación por posible falsificación documental y tentativa de fraude patrimonial. Por ahora, se retira cualquier reclamo del señor Foster sobre los bienes protegidos por fideicomiso. Y así, en medio de un silencio que pesaba más que cualquier sentencia, supimos que todo había cambiado. La justicia no llegó con aplausos. Llegó con una frase tranquila, y un hombre que ya no podía sostener su mentira. El juez dejó caer la última frase con precisión quirúrgica. Este documento es inválido bajo la ley de Arizona. Nada más. Nada menos. Pero bastó para que la sala se desmoronara en silencio. Brandon intentó hablar. Se inclinó hacia su abogado con el ceño fruncido, murmurando con desesperación. Pero el hombre ya no lo escuchaba. Con el rostro más blanco que su camisa almidonada, el abogado se puso de pie, carraspeó con torpeza y pidió permiso para retirarse del caso. Mi cliente ha omitido información clave que compromete mi capacidad de representación, dijo, sin rodeos. El juez asintió. Ni siquiera parecía sorprendido. Como si ya supiera que esto era solo el principio de una caída larga y pública. Brandon se quedó solo, literalmente. Emily no lo miraba. Yo tampoco. El tribunal se llenó de un murmullo leve, apenas contenido, como una sala que respira después de contener el aliento demasiado tiempo. Y ahí, en medio de ese murmullo, la única que seguía firme era mi hija. Emily se levantó lentamente, como quien se ha deshecho de un peso invisible. Su espalda ya no estaba encorvada. Sus hombros, por primera vez en mucho tiempo, no se veían tensos. Caminó con paso calmo hacia la salida, sin mirar atrás. No por desprecio. Por decisión. Porque algunas batallas no se ganan con espadas, sino con dignidad intacta. Yo me quedé unos segundos más, observando cómo Brandon recogía sus papeles sin orden, sin dirección, sin nada. Cuando salí del edificio, el sol me golpeó en la cara como una bendición tardía. Emily me esperaba junto al auto. No dijo nada al principio. Solo me miró con esos ojos que, por fin, volvían a parecerse a los míos. Gracias, mamá. No por la carta, ni por el sobre, ni por los documentos. Me daba las gracias por no haber dudado. Por haber sostenido el techo mientras ella recuperaba el suelo. Y aunque no dije nada, supe en ese instante que no habíamos ganado un juicio. Habíamos recuperado algo mucho más grande. La verdad, la fuerza, y el control sobre nuestra propia historia. Al salir del tribunal, nos detuvimos un instante en las escalinatas. Emily respiró hondo, como si hasta ese momento no hubiera sabido lo que era tener los pulmones llenos. No dijo nada. Tampoco hacía falta. Lo que se tenía que decir ya se había dicho, con documentos firmados, con palabras que pesaban, y con el silencio justo donde antes, solo había gritos interiores. Brandon salió minutos después. Iba solo, sin su abogado, sin su sonrisa, sin nada que sostuviera el disfraz. Caminaba como quien acaba de ver por primera vez el reflejo de lo que realmente es. No le dirigimos la palabra. No porque no tuviéramos que decirle, sino porque algunas derrotas se entienden mejor sin aplausos. Emily giró hacia mí mientras bajábamos los últimos escalones. ¿Crees que esto de verdad termine aquí? No. Le respondí. Pero ahora, lo que venga, ya no te agarra con los ojos cerrados. En casa, nos sentamos juntas en la cocina. La misma donde años atrás ella me pedía consejos sobre exámenes, sobre primeras citas, sobre si su cabello se veía bien para la graduación. Ahora era otra mujer. No menos vulnerable, pero sí más entera. Ya no temía el conflicto. Había aprendido a enfrentarlo, con la verdad como escudo. Esa tarde, mientras preparaba té de manzanilla, Emily me extendió algo pequeño, casi sin palabras. Una llave. En una cinta de tela color vino, con nudo doble. Es de la casa del rancho, dijo. No la iba a necesitar más por ahora. Pero tú sí.
La tomé sin preguntar, porque sabía lo que significaba. No era un regreso a lo pasado. Era una devolución de confianza. Un círculo que se cerraba. La última vez que estuve en ese rancho, Fernando aún vivía. Emily tenía 14 años. El sol caía oblicuo sobre los árboles de nogal. Nunca imaginé que tantos años después, esa misma tierra volvería a mis manos. No como herencia, sino como raíz. Guardé la llave en mi bolsillo. No para esconderla, sino para sentir su peso, suave pero real. Como una promesa cumplida. Como una historia que, al fin, recupera su centro. Una semana después, fui al rancho sola. La tierra estaba tal como la recordaba, áspera, callada, con ese olor a pino seco que solo aparece cuando cae la tarde. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las cerraduras algo rígidas, pero al entrar sentí lo mismo que cuando éramos jóvenes, y nos escapábamos del calor de Phoenix para respirar campo y silencio. Coloqué la llave sobre la mesa de madera donde mi madre amasaba pan. Me quedé parada un momento, observando los detalles. La grieta en la esquina del marco, la silla coja que nadie se atrevía a tirar. Todo seguía allí. Nada reclamaba olvido. Brandon ya no tenía poder sobre esto. Ni sobre Emily. Ni sobre mí. Y lo supe no por lo que el juez dictó, sino por cómo me sentía al caminar por esa casa, sin miedo, sin rabia, sin la sombra de que alguien más pudiera poner su nombre, donde no le corresponde. Emily sigue con su proceso, despacio pero segura. Va recuperando su reflejo. A veces me llama solo para contarme qué cocinó o qué canción escuchó. Y yo la escucho con la tranquilidad de saber que no la salvé. Solo le recordé de qué estaba hecha. Este lugar, el rancho, será otra vez un refugio. No porque represente el pasado, sino porque me recuerda que algunas raíces sobreviven incluso a las tormentas más largas. Yo no me vengué. Solo conté la verdad. Y a veces, esa es la justicia más profunda que una puede ofrecerse a sí misma. Y mientras me siento en el porche, con una taza caliente entre las manos y el cielo ardiendo en tonos naranja, solo pienso en esto. Estoy en paz. Y no pienso moverme de aquí.